10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hace cientos de años en nuestro planeta surgía la edad de la prehistoria. Esta se divide en edad de piedra, la cual se separa en tres periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de metal, que se segmenta en edad de bronce y edad de hierro. De esta época no se conservan documentos escritos, pero sí se reconoce una vida nómada. O sea, el hombre se traslada de un lugar a otro en busca de alimentos, de menos peligros y un mejor clima. Las personas se organizaban en clanes y tribus, y la división de trabajo se daba dependiendo del sexo y edad. Los hombres se encargaban de la caza y la pesca, y las mujeres, desde la primera sociedad primitiva, se les asignaba la tarea de preparar alimentos y cuidar a los niños, ancianos y enfermos. En esta época predomina la idea de que las enfermedades están producidas por espíritus malignos, adquiriendo a través de la observación de los animales el tratamiento de la enfermedad. Al complicarse los conjuros tratamientos, se les asigna la tarea a una persona. Aparece curandero, mago o médico. Al complejizarse aún más, aparece la figura femenina que colabora con un brujo, la que se dedica a la recolección, preparación de los ungüentos y cuidado de los enfermos. Con el tiempo se dividirán en suministros médicos y cuidador. Los hombres de la prehistoria crearon en condiciones que hoy conocemos como salud pública. Cuidaron mucho el enterramiento de los cadáveres, los desechos orgánicos e inorgánicos los depositaban lejos del asentamiento de la tribu. Procuraron que los alimentos se conservaran en las mejores condiciones posibles, guardándolos en lugares más frescos. Con la aparición de la escritura termina el periodo prehistórico y nace la Edad Antigua, periodo que duró desde el año 3500 a.C. hasta el año 476 d.C. Las civilizaciones que la acompañan fueron asirio-babilónica, egipcia, griega, romana, entre otras, creándose grandes ciudades amuralladas donde se concentran todos los servicios, templos, baños, y aparecen los primeros lugares de tratamiento de las enfermedades. En este tiempo surge la división del trabajo y las grandes diferencias sociales: monarcas y faraonas, clase alta, obreros y artesanos, campesinos y esclavos. Continúa la idea de que la enfermedad es producida por espíritus malignos. Los líderes religiosos son los encargados de la curación de las enfermedades. Apareciendo más tarde los médicos seglares, es decir, los que no eran religiosos y que se van a dedicar a las curaciones de patologías visibles, la cirugía y la traumatología. Por ello va a ser necesario crear hospitales, y en estos lugares los que se van a dedicar a cuidar serán los hombres, pero en la gran mayoría de las civilizaciones las actividades cuidadoras eran desempeñadas por la mujer, generalmente esclavas y sirvientas. Emerge la figura de la comadrona, papel que desempeña la mujer en la atención a los partos. Con la caída del Imperio Romano en el occidente, prorrumpe la Edad Media desde el año 476 d.C. y continúa hasta mediados del siglo XV. Hubo grandes avances en la enfermería, progresando como organización. Se menciona a los nosocomi, que ejercían la labor de enfermería en los hospitales militares, la hermandad de los parabolani, vocablo que significa el que arriesga la vida al entrar en contacto con los enfermos, se originó cuando la peste negra asoló todo el área mediterránea. El debilitamiento del Imperio Romano consolidó el cristianismo, hombres y mujeres entregaban su vida en pos de los ideales, cuidando enfermos. En los siglos IV y V, las nobles matronas romanas se dedicaron al cuidado de los enfermos. Su independencia y gran riqueza le permitió establecer la base para el trabajo caritativo y de enfermería. Algunas de ellas fueron: Marcela se dice que convirtió su palacio en un monasterio, donde instruía a sus seguidoras en el cuidado de los enfermos. Fabiola fundó el primer hospital gratuito en Roma, buscaba a los pobres y enfermos de las calles para cuidarlos ella misma. Paula, una de las mujeres más cultas de este periodo, edificó hospicios para peregrinos y hospitales a lo largo del camino de Belén. También se destacó la formación de hombres enfermeros durante las cruzadas, dando origen a la mezcla de tres elementos: enfermería, religión y milicia, como la orden de enfermeros llamados Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los Caballeros Teutónicos en Alemania y los Caballeros de San Lázaro, que se dedicaron al cuidado de los enfermos de lepra. Esa herencia militar dejará marcada para la posteridad la disciplina en enfermería. Las abadesas, monjas de cuna real, se incorporaron como enfermeras monásticas, usaron el velo blanco, que simboliza la humildad, la obediencia y el servicio.
La orden diaconisas en Europa presentaba un atuendo distintivo con el tocado que se tendía en forma de alas, llamado cornete. Las beguinas de Bélgica, en 1184, ingresan a centros religiosos y se asocian para trabajar como enfermeras, decidiendo usar una cofia para distinguirse de otras mujeres. La toca la enfermera moderna, una variante de todo lo anterior, y se asocia con la humildad y la prestación de un servicio a la humanidad. Inicia la Edad Moderna con el descubrimiento de América en 1492 y la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa en 1789. Se producirán movimientos importantes influenciando la salud y la enfermería, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Con el método científico y los experimentos clínicos se descubren nuevas enfermedades y se explica el funcionamiento del cuerpo humano. En España, las órdenes religiosas que proporcionaban cuidados eran los hermanos de San Juan de Dios, las hijas de la Caridad, los hermanos Obregones y los hermanos Camilos. Por esta época, en el 1617, aparecen los primeros manuales de enfermería, imprimiéndose en Madrid la obra Instrucción de Enfermeros, de Andrés Fernández, hermano Obregón. Se recogen conocimientos, técnicas y procedimientos utilizados por el enfermero como cuidados de enfermería en determinadas enfermedades y situaciones de urgencia. Preparación, indicación y administración de diferentes formas medicamentosas. Se introducen conceptos de anatomía, consejos y orientaciones sobre dietética, priorización de cuidados, terapéutica y enfermería, tareas y funciones del enfermero. También se publica el tratado de lo que se ha de hacer con los que están en el estadio de la muerte. Aparece la obra de un hermano de San Juan de Dios, Directorio de Enfermeros, donde se detallan las funciones asistenciales de enfermería, técnicas, preparación, indicación y administración de fármacos y los conocimientos que se deberían tener sobre anatomía, la cual no llega a publicarse. En América, los primeros elementos enfermeros con documentación escrita los trajeron los monjes benedictinos. La gran influencia hospitalaria y de enfermería con documentos precisos e impresos procede de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, primero en Perú, Panamá y después por toda América. La enfermería en el Virreinato en el Río de la Plata. Aparecen las primeras organizaciones de socorro hospitalitos. En 1553, en Santiago del Estero, existió el primero de ellos, de una sola habitación de adobe y paja. En el siglo XVIII, el estado sanitario de la ciudad de Buenos Aires era deplorable. En sus primeros 70 años tuvo que soportar, además de 5 grandes epidemias y pestes, las continuas luchas contra los indios y el aumento de la población. Contribuían a agravar el estado de las cosas. Respecto de hospitales, solo se sabe de la existencia de uno, muy rudimentario, entregado por el rey a los religiosos de San Juan de Dios. Juan de Garay, en 1580, tuvo la necesidad de habilitar un hospital que brinda atención a la población. Se construyó, pero quedó abandonado durante casi 20 años. España no enviaba los recursos, no existían fortunas en el país como para sostenerlo. La población no aceptaba fácilmente internarse en él. Por último, llegó a utilizarse como albergue para niños pobres. Luego comenzó a funcionar con el nombre de Santa Catalina. Por la época de las misiones de los jesuitas se habla de un cuidador, es decir, que sin poseer el título ejercía el trabajo de enfermero. Era un indígena guaraní llamado Curuzuyá, o portador enfadado, quien bajo la dirección de un sacerdote misionero asistía a los enfermos, era instruido en el empleo de medicina y dedicado a su profesión, debiendo dar a los padres un informe exacto de la condición de cada enfermo. Los remedios principalmente usados eran las hierbas indígenas medicinales. Algunas mujeres patricias que actuaban como enfermeras fueron Camila Rolón, quien nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, dedicado sus cuidados a los niños, especialmente a los abandonados. En 1869 surgió la epidemia del cólera y en 1871 la fiebre amarilla. Ella demostró abnegación sin límite frente al peligro del contagio. Después de esto, abrazó la vida monástica. Ingresó al monasterio de las Carmelitas Descalzas. María Remedios del Valle se destacó en la campaña del Alto Perú. En las batallas por la independencia de Argentina, sobresalía la figura de una mujer, que a la par de los soldados luchaba por ejercer su labor como enfermera, a pesar de las heridas que recibiera y de exponer tanto su vida como la de sus hijas, que con ella estaban. El general Belgrano,
que conducía al ejército, reconociendo su valor y patriotismo, le concedió el grado de capitán. Las crónicas relatan que hacia el año 1825, una mujer envejecida, María Remedios del Valle, vivía de la caridad pública en los templos porteños. Pernoctaba en un rancho a las afueras de la ciudad. En el mayor desamparo era conocida con el apodo de la capitana. Los trámites burocráticos impidieron que recibiera su merecido reconocimiento económico, y ella murió sin haber obtenido la más mínima ayuda. En Córdoba, ante la presencia de las enfermedades, los conquistadores debieron recurrir a sus propios conocimientos y también a la práctica de los indígenas. El padre Sánchez Salvador y Astencio Telles de Rojo fueron los pioneros en el arte de curar, a fines del siglo XVI. El principal problema era la falta de persona con título para el ejercicio de la medicina, quedando entonces librado al accionar de personas incompetentes o curanderos. En 1576, Lorenzo Suárez de Figueroa dispuso una casa bajo la advocación de Santa Eulalia para el cuidado de los enfermos, estando a cargo del médico Bernardo Quijón. Con el paso del tiempo, se pasó a la jurisdicción de los hermanos de San Juan de Dios, pero la situación de la finca era muy precaria. Hacia 1761, Monseñor Diego Salguero de Cabrera donó sus bienes para el levantamiento de un nosocomio. El cabildo participó en la organización del mismo. El propio rey aprobó su creación el 25 de enero de 1766 y con los años se transformaría en el conocido Hospital San Roque. El mismo fue puesto bajo la dirección de padres beltramitas. Estos religiosos bárbaros habían llegado en 1762 con la experiencia del cuidado de los enfermos, por eso tuvieron una especial dedicación. Ellos lo atendieron hasta mediados del siglo XIX. Hicieron el trabajo de médicos, boticarios y enfermeros. La edad contemporánea se inicia en el siglo XVIII y comprende hasta nuestros días. Las personas empiezan a preocuparse más por sus condiciones de vida e higiene personal. Se comienzan a hablar de derechos de la salud y que la asistencia sanitaria debería ser pública y gratuita para los trabajadores y sus familias. En el año 1883, en Alemania, el canciller Bismarck saca una ley de seguridad social, la primera ley de seguridad en Europa, la cual luego se extendió por Europa. Con esta ley cambia el concepto de hospital, que deja de ser un lugar para enfermos pobres y pasa a ser para beneficiarios de la misma. Se producen avances en la microbiología gracias a Louis Pasteur, y es cuando se conocen que existen microorganismos que producen enfermedades, con lo que cambia la forma de trabajar de los sanitarios. En los países protestantes del norte de Europa, la regeneración y el reinado de enfermería de calidad se va a iniciar en el Instituto de Diaconisas de Kaiserwied, creado en 1836 por el pastor protestante Theodor Philippner, lugar donde se formó Florence Nightingale. En este momento cuando se comienzan a preparar y a formar las enfermeras. La formación de las diaconisas consistía en la realización de un programa teórico práctico que las preparaba para el cuidado de enfermos en hospitales y en domicilios. En 1854 estalla la guerra franco-rusa, lo que formaliza a las enfermeras como servicio de apoyo logístico a los ejércitos. Por esta época aparece la figura de Florence Nightingale, que por las noches, después de que se retiraban las demás enfermeras en plena soledad, hacía rondas observando el estado de los pacientes más críticos, con una lámpara iluminando su camino, por lo que la denominaron la Señora de la Lámpara. Es por eso que el Congreso Internacional de las Mujeres, realizado en Londres en 1899, la lámpara de Florence Nightingale se convirtió en un símbolo para las enfermeras. Y en 1863 se funda la Cruz Roja Internacional. Con el paso de los años, en Argentina, las condiciones de salud de los cientos de extranjeros que llegaban fue un tema de preocupación para las autoridades nacionales. Por eso hubo lazaretos, hospitales flotantes, estaciones sanitarias y médicos abocados a su revisación. Incluso a los considerados peligrosos se los enviaba a la casa de aislamiento.
Existió un hospital de inmigrantes que en rigor era una enfermería, espacio apropiado para que allí se resolviera alguna casuística menor, dado que el control médico se hacía antes del desembarco. Más tarde se originó una verdadera medicina de las colectividades extranjeras. Se levantaron los hospitales francés, británico, alemán, italiano, español, israelita y centro gallego. En términos generales, los recién llegados supieron armar sus sistemas mutuales, de prestación de servicios médicos, farmacéuticos y funerarios, aparte de otras coberturas. Se hicieron adaptaciones a las nuevas exigencias y comenzó a existir un gran interés por la asepsia y antisepsia. Se adquirieron los productos apropiados, mejoraron los laboratorios, salas quirúrgicas, de internación, los rayos X, los lavaderos, cocinas e incluso se cuidó la comida hospitalaria. Se importaron las estufas y autoclaves para múltiples tareas y el material o aparatología pertinente. Aparecen los cambios en la enfermería sucediéndose alrededor de 6 fases: religiosa, militar, laica, empírica, auxiliar y profesional. Hubo desde escuelas de guardas sanitarios a otras que formaron con mayor rigor, con especializaciones. En 1940 se abrieron los cursos universitarios. Un enfermero destacado que más tarde fue beatificado fue Artemide Satti. Nació en Boreto, Italia, en 1880 y llegó a la Argentina junto a su familia en 1897 para afincarse en Bahía Blanca. Ingresó al aspirantado salesiano en Bernal, cuidando a un compañero enfermo. Fue víctima de la tuberculosis y tuvo que regresar a su hogar. Por recomendaciones médicas se lo trasladó a Viedma, donde el salesiano Evasio Garrone era famoso por su capacidad para curar enfermedades. Llegó junto con Seferino Amun Curá, que padeció idéntica dolencia. El padre Garrone, que manejaba el Hospital San José y la farmacia, le advirtió sobre la gravedad de su mal. Lo asignó como ayudante de la farmacia y lo encomendó al cuidado de Seferino, con el que se hicieron grandes amigos. A pesar de su recuperación, Satti no se curó definitivamente y llegó a la conclusión de que con los salesianos podía asumir un estado religioso en calidad de laico consagrado. Artemide se dedicó entonces a aprender los temas relativos a la farmacia y a la enfermería. Más tarde, Satti formuló sus votos y tuvo sobre sus espaldas la responsabilidad en el manejo del hospital. La mayoría de los enfermos eran pobres, pero además recorría con su bicicleta ambos poblados ribereños del Río Negro, específicamente Viedma y Patagones, asistiendo en forma gratuita a los habitantes que sufrían dolencias. A pesar de la construcción del nuevo hospital estatal, los enfermos de la escuela agrícola, casi todos crónicos, quisieron permanecer allí, donde Artemides les dispensaba un trato afectuoso. Falleció el 15 de marzo de 1951, a los 70 años, en el Hospital San José de Viedma, víctima de un cáncer de hígado. Un acontecimiento que sucede el 20 de enero de 1944, luego de un violento terremoto, fue el accidente de un avión chileno con personal, médico y auxiliares que se estrelló en las inmediaciones del Plumerillo en Mendoza, cuando se trasladaba hacia San Juan con ayuda sanitaria y social. Murieron los 2 ocupantes, entre ellos se encontraban los enfermeros Ángela Medina y María Giglione, ambas de Buenos Aires, Blanca Clermont de Córdoba y el enfermero mendocino Eduardo Caicedo. Por el año 1955 surgió la Revolución Libertadora, donde Juan Domingo Perón decide ceder el poder. El gobierno pasa por ello a manos del ejército y los civiles armados celebran en la ciudad de Córdoba el derrocamiento de Perón. Por aquellos años, una enfermera que se distingue, Nidia Gordillo Gómez, no solamente por sus condiciones académicas, sino también por sus características personales de solidaridad, entusiasmo, fortaleza e interés por los demás. Su trayectoria profesional se inicia a partir de 1943 como egresada de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina, desempeñándose posteriormente como enfermera e instrumentadora en el Hospital Nacional de Clínicas y Hospital Español. En 1948 es becada para realizar estudios de administración y supervisión de enfermería en el Hospital de Diaconisas de Nueva Inglaterra, Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
A su regreso, en 1956, impulsa la creación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba y desde su puesto de directora y profesora en dicha institución hasta el año 1973 promueve el desarrollo integral de la enfermería de Córdoba y del país. Participó con otras enfermeras visionarias argentinas también en la elaboración del decreto 1469 y 68 de educación de enfermería y de su correspondiente reglamentación, a partir de la cual se articuló la educación de enfermería no universitaria y cuyos frutos hoy los podemos apreciar. En 1973, su proyección internacional la aleja del país. De regreso a Córdoba, en abril de 1985, fue elegida nuevamente como directora de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el 25 de marzo de 1988 recibe el diploma de profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba. Falleció el día 11 de octubre de 1998. Cabe destacar que desde 1976 hasta 1983 se sucede la época del proceso, etapa sombría de la que más tarde saldrían a la luz numerosos testimonios y causas de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura. El juicio oral a represores se lleva a cabo con testimonios de enfermeras. La historia de la enfermería en San Francisco, provincia de Córdoba, se destaca con la enfermera Ángela Gracino de Giner, quien nació en Crispi, provincia de Santa Fe. El 3 de agosto de 1913 eran 7 hermanos, 4 eran mujeres y eran enfermeras. La primera en venir a San Francisco fue la mayor Palmira, consiguiendo trabajo en el Sanatorio Rosselli, que estaba ubicado en Avellaneda al 505, donde funcionó en la década del 90 también la clínica de San Pablo. Estamos hablando de 1928, era una clínica de pocas camas. Luego vendría María, Teresa y por último Ángela. En un momento las 4 hermanas realizarían esta actividad juntas. Más tarde Teresa se iría a Rosario en busca de nuevos horizontes. Por esa época las enfermeras se vestían con guardapolos blancos, no era cofia, usaban una especie de gorrito, como un casquete con unas puntitas como el de la enfermera Pide Silencio, con el dibujo de una cruz roja. Ellas colocaban inyecciones y enemas, utilizaban un aparato que se llamaba horno, colocaban sueros y realizaban la limpieza. El señor Atilio Norberto Giner, desde los 11 años, había sido cadete en la farmacia Grosso de la ciudad, y con los niños consiguió igual puesto en la asistencia pública. Fue ahí donde conoció a Ángela, con la que se casaría en 1937. Cuando Teresa regresa de Rosario, también fue a trabajar a la asistencia. El jefe de enfermeros en esa época era el renombrado don Antonio Lezona. Posteriormente le sucedió don Luis, que luego trabajará en el hospital en la década del 50. En esta etapa, Ángela Gracino era enfermera domiciliaria y su hijo la acompañaba. Teresa Gracino fue la única de las hermanas que logró jubilarse como enfermera de la asistencia pública. Ángela Gracino falleció el 20 de agosto de 1999 a los 86 años. Continuando con la historia de la enfermería en San Francisco, se destaca la construcción del Hospital Iturraspe, finalizada en marzo de 1914, siendo inaugurado recién el 13 de febrero de 1916. La Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción se hicieron cargo de todas las salas y todos los servicios auxiliares. Su palabra era consuelo, mando y orden. Se mezclaba la autoridad con la mano caritativa para los menesteres o el sufrimiento. Por ese entonces hubo monjas que se construyeron en todo un símbolo del hospital. La Madre Irene, como secretaria del doctor Carrá, quien nació en España, tierra que eligió también para su reposo final. Posiblemente fue enfermera en su tierra, pero aquí le tocó ser radióloga, desempeñando esta tarea hasta 1926, fecha que el doctor Stolkiner se hizo cargo. En el nosocomio también había una monja con alma de madre terrena. Era todo corazón, sentimiento y dedicación para el recién nacido, la Madre Pía, a cargo de maternidad. Esta era una sala donde debía reinar el orden y la más estricta limpieza. La sala 4 supo de otra hermana, Teresa Beneges, débil en apariencia, soportando un hábito que parecía pesar más que ella.
Se movía con diligencia y habilidad entre su sala a cuidado. Nadie se salvaba de sus reclamos, pero también su sala era la mejor dotada, la más surtida de todas. La madre escolástica a cargo de la cocina y ayudante en el lavadero y farmacia. La madre Montserrat a cargo de la sala 5, 6 y el lavadero. La madre Lucidia a cargo de la sala 1 y la madre Concepción, superiora de la orden, que se hizo cargo de la sala de niños. Hubo una enfermera que prestó su atención al hogar de ancianos hacia 1942, María Luisa Marsilia. Fue así como estas religiosas y los médicos Carrá y Arreta fueron los que adiestraron los primeros enfermos. Hubo enfermeras que se ocuparon toda una época y quedaron como ejemplos. Doña María Raspaccini, que luego de jubilarse se descubrió que no era ni María ni Raspaccini. María resonaba en todos los pasillos con su importante cofia blanca y un velo que le caía por la nuca hasta los hombros, indicando su grado de cava. Fue congratulada con la medalla consagratoria por su logro constante y meritorio trabajo como obrera de la salud, el 21 de noviembre de 1958. Luego de 40 años se jubiló en la casa y murió como anciana en Mendoza. Clementina Morone, una de las mejores instrumentadoras de San Francisco, reconocida y considerada por sus compañeros. Antonio Gerich, que fue el primer cabo que tuvo que generar el hospital y que, en las alas de esta sacrificada profesión, dio su vida en la epidemia gripal de 1922 y 1923. El enfermero Antonio Lezona y don Carlos Brusa, cabo enfermero de completa formación. Dionisio Fornero, iniciado en el arte en el hospital y que luego pasará a la fábrica militar. El ciclo nocturno tuvo en doña Anunciata de Luminari, a su exponente. Estos enfermeros empíricos fueron multiplicándose a medida que el hospital también acrecentaba su número de pacientes. María Esther Fino de Islisdero nació en Rafaela, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, el 8 de abril de 1944. En la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina, filial Rafaela, que funcionaba en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferre, encontró ese deseo de profundizar temas científicos y realizar servicios y ayuda a pacientes que lo requerían. En 1967 se graduó como enfermera profesional de la Cruz Roja Argentina. En 1968 recibió una beca para realizar un curso postbásico sobre docencia y administración de escuelas de enfermería en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. Le ofrecen trabajo en Córdoba en el Hospital Rawson como enfermera de cabecera y en el Hospital Infantil Municipal como instructora docente. En 1970 firmó un contrato provincial como supervisora de zona sanitaria número 4, con cabecera en la ciudad de San Francisco, con especial atención al Hospital Regional José Bernardo Iturraspe. En 1971 renunció como supervisora de zona sanitaria y fue designada como personal de conducción. Enfermera jefa del servicio de enfermería del Hospital Regional José Bernardo Iturraspe, en cargo de planta permanente. En 1981, 83, 85, 88 y 94 coordinó y desarrolló otros cursos auxiliares de enfermería, con duración de 9 meses, clase diaria de 7 a 13 y con un cupo de 25 alumnos seleccionados. En 1988 inició la nivelación por enfermeros profesionales no universitarios en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1993 obtuvo el título de licenciada en enfermería y el 30 de junio de 1999 se jubiló. La década del 70 traerá consigo las primeras profesionales a la ciudad de San Francisco. Se había iniciado el proceso de descentralización del sistema de salud y uno de los primeros nombres en hacerse cargo de la zona sanitaria número 4 es el de Ernestina González. Su paso por este lugar sería fugaz. Desplegó sus habilidades en la Fundación Docencia e Investigación para la Salud, que depende de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Salud Argentina. Otro nombre es el de Graciela Saba. Viviana Perazzi egresó a la Universidad Nacional de Córdoba, la primera licenciada en llegar al hospital en el año 1985. Durante 2 años estuvo a cargo de la supervisión de distintas áreas y en reemplazo de Elda Nieto, ocuparía la jefatura del servicio de pediatría y neonatología. Colaboró con la señora de Islisdero en el dictado de cursos auxiliares de enfermería.
Alicia Calcaterra, oriunda de Las Petacas, provincia de Santa Fe, nació el 13 de enero de 1954. Estudió enfermería en la Universidad de Buenos Aires, finalizando los mismos en 1975. De regreso se instaló en la ciudad de San Francisco, fue nombrada supervisora de la zona sanitaria número 4 en el año 1978 y permaneció en esa función hasta que la reestructuración llevada a cabo en 1995 durante la gobernación del Dr. Ramón Mestre es trasladada al Hospital Iturraspe. Desde el año 1999 ejerció la función de enfermera jefe de división. Dictó numerosos cursos relacionados con esta noble actividad. Fue docente de la Escuela de Enfermería Fasta Inmaculada Concepción. En 1983, la Madre Angelina del Rosario Romero, superiora de la congregación y rectora del instituto, decide incorporar la carrera de enfermería. De la misma comunidad educativa surgió el nombre de Esther Serino. Tenía un corto pero intenso currículum, como jefa de unidad de la Sala Lactantes 2 del Hospital de Niños de Córdoba y como docente del curso de auxiliares de enfermería en el Hospital Rawson de la ciudad de San Juan. Los años 70 la acogieron en esta, su ciudad natal. Organizó los servicios de enfermería de la Clínica y Sanatorio San Justo y de la Clínica Regional del Este, pero la sublime tarea de la maternidad la alejaría de esta profesión por casi 14 años. Se pidió asesoría técnica a la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de Eda Malberti, quien envió a la licenciada Dorita Díaz, docente de la Cátedra de Enseñanzas. A principios de 1984, para participar de un encuentro donde se supervisó todo lo actuado con respecto a la creación de esta nueva carrera, y en marzo comenzaron las clases. Iniciando sus actividades, comienza la etapa profesionalización de la enfermería en esta región, con una duración de 2 años y medio. El cuerpo docente estaba compuesto por 5 enfermeros: Esther Serino, María Esther Grancheto, Silvia Trivelia, Silvia Coco y Alicia Calcaterra, otros profesionales médicos, psicólogos y nutricionistas. Todos ellos en distintas áreas con dedicación e ingenio hicieron que aquella utopía se hiciera realidad. Los inscriptos fueron 25 alumnos. A mediados de 1986 tuvimos nuestros primeros 7 egresados. En agosto de 2004, la licenciada Esther Serino se alejaría de la coordinación y la docencia. La segunda coordinadora fue Mónica Bugilio. Nació el 5 de noviembre de 1960. Vivió en Brasil y a su regreso se inscribió en la carrera de enfermería, egresando en 1989, con el título de enfermera profesional. La Madre Angelina no dudó en incorporarla al cuerpo docente de la carrera de enfermería como titular de las asignaturas Historia de la Enfermería e Introducción en la Salud Pública. En diciembre de 2000 se recibió de licenciada en enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba. Falleció el 10 de julio de 2007. Luego dirigió el rumbo de la carrera la licenciada Silvia Coco, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como jefa de enfermeras del Sanatorio Argentino y siempre ha estado vinculada a la enseñanza, invocando la Guía de Protección de Santa Rosa de Lima, nombre que a partir de 2009 llevan las nuevas instalaciones de la carrera, que constan de 3 aulas, sanitario, gabinete, galería y un patio amplio y florido, que es el marco cálido que alberga cada tarde a los alumnos de enfermería. Actualmente coordina la carrera la licenciada Patricia Inés Tello. En San Francisco hay otra institución para la enseñanza de la enfermería profesional, la Escuela Cruz del Sacrificio, que comenzó su funcionamiento gracias al apoyo de ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad. La ciudad cuenta con un servicio de salud privado importante que seguro albergará historias de enfermeras que esperamos puedan ser contadas para construir nuestra identidad y de ahora en más hasta el 2110 en el festejo del tricentenario Dios quiera sigamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.